al sistema esquelético, como vimos aquella vez, en el sistema esquelético, en la mandíbula. Esa mandíbula va a tener una característica específica y es que va a tener un cuerpo con dos ramas ascendentes y en el extremo superior de esas ramas ascendentes va a tener una característica específica porque va a formar una articulación que va a ser doble y va a tener movimientos únicos. Es una articulación que va a presentar una apófisis coronoides, un cóndilo mandibular que se va a unir con una eminencia articular en el hueso temporal y va a formar una articulación única en el cuerpo humano, doble articulación con múltiples movimientos. Cuando hablamos de este sistema articular, igual que todos los temas que vamos a hablar, vamos a comenzar con una definición. En este caso, vamos a definir lo que es la artrología. No es más que la parte de la anatomía que tiene por objeto el estudio morfológico y funcional de las articulaciones del organismo. Como todos sabemos, una articulación no son más que formaciones de tejido conjuntivo que unen a los otros componentes del esqueleto. Esta articulación va a tener como característica y modalidad que es lo que va a permitir que se muevan los extremos, por ejemplo, los dedos, la mano, las muñecas, el codo, los hombros, la rodilla, el tobillo y, por qué no, el cuello y, por qué no mencionar principalmente el que más nos interesa a nosotros, que es la articulación temporomandibular. Cuando hablamos de articulaciones, vamos a ver que estas articulaciones también se pueden dar hueso con hueso, cartílago con cartílago, hueso con cartílago y diente con hueso. En este caso, que es especial y única en nosotros, se llama gonfosis y estas articulaciones van a limitar los movimientos. Cuando hablamos del sistema articular, tenemos que mencionar sus principales componentes. Van a ser dos, unas superficies articulares compuestas por superficies óseas, cartilaginosas o dentales, que se van a poner en relación, van a estar en contacto y vamos a tener los tejidos de unión, que son los tejidos que van a unir dichas superficies y van a hacer posible esta articulación. Para clasificar las articulaciones hay unos criterios. Entre los criterios que existen son la ausencia o presencia de cavidades macroscópicas en el seno de los tejidos de unión y la movilidad de la articulación. Es decir, que cada articulación se va a comportar de una manera diferente a otra y va a tener unas características específicas que la van a hacer únicas y por lo tanto se van a clasificar de estas maneras. Cuando hablamos de articulaciones, se da un fenómeno. Hay articulaciones que van a tener una libertad enorme de movimientos y hay otras que van a tener movimientos muy limitados o escasamente, incluso no tener movimientos. Entonces se van a dividir en dos clases principales. La primera es la sinartrosis, que son articulaciones cuyos tejidos de unión son macizos y permiten poca o ninguna movilidad de los huesos. Eso es lo que les decía anteriormente. Vamos a tener un tipo de articulación que en un momento específico de la formación del esqueleto humano se permitía el movimiento de esos huesos, por ejemplo, lo que sucedía en el cráneo cuando iba pasando el bebé recién nacido por el canal vaginal y estos huesos después se osificaron, se unieron y esas articulaciones que eran de mucho movimiento, entonces cayeron a escaso o ningún movimiento. Y hay otras que son las sinoviales o diartrosis, cuyas articulaciones son articulaciones cuyos tejidos de unión presentan una cavidad que contiene un fluido lubricante
que se llama fluido sinovial y van a permitir mayor movilidad de las piezas esqueléticas que la sinartrosis. Estas sinoviales o diartrosis es, por ejemplo, se da en las rodillas, se da en el ATM, y para facilitar el movimiento y no haya desgaste entre sus componentes, va a tener la presencia de un líquido que va a ser un líquido lubricante que va a permitir ese movimiento. Es el fluido sinovial, que vamos a hablar de él más adelante. También podemos clasificar las articulaciones según el tejido interpuesto entre las superficies articulares. Entonces, estas sinartrosis se van a clasificar en articulaciones fibrosas o sin desmosis y articulaciones cartilaginosas o sin condrosis. ¿Qué significa esto? Que dependiendo el tipo de tejido que esté interpuesto en el medio de los componentes, entonces la clasificamos. Las fibrosas o sin desmosis, como dice el nombre, son superficies articulares que están unidas por medio de un tejido fibroso y pueden adoptar diferentes características en la cabeza. Por ejemplo, las suturas, las uniones fontanelares. Y las articulaciones cartilaginosas o sin condriosis son donde las superficies articulares se encuentran unidas por medio de tejido cartilaginoso, sin condrosis de la base craneal, por ejemplo, vértebras y esfenoides. Cuando hablamos de estas articulaciones, hablamos de la formación de las osificaciones. Tenemos que hablar que se fueron dando un tipo de suturas dependiendo de la ubicación y los huesos. Por ejemplo, tenemos en el esqueleto craneano que hay diferentes tipos de suturas. Entre ellos tenemos un tipo de sutura dentada, que son suturas irregulares y parecen como si fueran hechos con una máquina de coser. Se da principalmente entre los huesos frontoparietal y parietal y la pario-occipital, es decir, entre los huesos de frontal y parietal y entre los parietales y también en el parietal con el hueso occipital. Tenemos otro tipo de sutura que es la escamosa, que es en forma de bisel. ¿Qué es un bisel? El bisel es cuando usted tiene una superficie y pule ligeramente una esquina. Vamos a suponer usted tiene un cuchillo y donde le saca el filo que queda como por debajo de la otra superficie que queda más levantada, eso se llama un bisel. Entonces este tipo de suturas tenemos como ejemplo la sutura entre la escama del temporal y el hueso parietal. Otro tipo de sutura que es muy estética se da principalmente en la unión de unión de los huesos de aquí propios de la nariz. Está la lisa, que es muy frecuente en esos huesos de la cara, y tenemos, por ejemplo, la intermaxilar y la interpalatina. Y tenemos un cuarto tipo de sutura, que es la esquindilesis, y se da con una cresta, una elevación, con un surco, una profundidad. Por ejemplo, el esfenoides con el vómer. Aquí vamos a ver los tipos de sutura, los ejemplos, para que sea más fácil de entender. Vemos la dentada, como dijimos anteriormente, ejemplo entre el hueso frontal y los parietales, o entre los parietales y parietales, o entre los parietales y el occipital. Aquí vemos, por ejemplo, la escamosa entre el hueso temporal y el hueso parietal, y vemos, por ejemplo, una lisa entre los huesos propios de la nariz. En las articulaciones cartilaginosas, el segundo tipo, se encuentra en la base del cráneo, y tenemos que las articulaciones sinoviales, cuando hablamos de esa clasificación, dependiendo por movimientos, tenemos que las articulaciones sinoviales se localizan en los puntos del esqueleto donde se necesita movilidad.
En casi todas hay una combinación de deslizamiento y rotación, es decir, que hay una combinación de movimientos de una de las superficies articulares. Ejemplo de esto, tenemos la articulación temporomandibular, tenemos un hueso que es el hueso mandibular, que es el que va a rotar, el que se va a mover. ¿Dónde se va a mover? En una concavidad especial que tiene el hueso temporal. Entonces, este es ese tipo de movimiento. Un movimiento grande, extenso, y generalmente va a tener ese líquido que le va a permitir la lubricación. Esta articulación temporomandibular, que pertenece a la sinovial, son las únicas articulaciones móviles de la cabeza y se van a mover en conjunto, aunque tienen que tener movimientos específicos. Cuando yo hablo de esta articulación temporomandibular, va a ayudar a todos los movimientos que se producen en la boca, y también van a ayudar a la fonación cuando hablamos, a la deglución cuando masticamos y tragamos, entre otras. Vamos a tener múltiples tipos de movimientos y lo vamos a ver en un segundito. Esta ATM, como tiene muchas características específicas y tiene movimientos diferentes y estructuras diferentes, se va a clasificar de varias maneras. Puede ser una articulación condílea por la forma que tiene las superficies articulares, principalmente ese cóndilo. Vamos a tener que es una articulación compleja, ya que presenta un disco articular que divide la cavidad en dos subcavidades. Tenemos una articulación combinada por ambas articulaciones encontradas situadas en un hueso único, y vamos a tener una articulación poliaxial por el número de ejes sobre las cuales realiza sus movimientos. Es decir, que cuando hablamos de la ATM estamos hablando de una articulación que tiene diversas características por todas las posibilidades que implica para sus estudios. Entre los componentes de la ATM vamos a tener superficies articulares, medios de unión y medios de deslizamiento. Cada uno va a tener una función específica y va a permitir el accionar de esta articulación temporomandibular. Las superficies articulares tienen que ver con la presencia de dos huesos, el hueso temporal, y en el hueso temporal vamos a encontrar el tubérculo y la fosa articular, y vamos a tener en el hueso mandibular el cóndilo de la mandíbula. Como medios de unión vamos a tener la cápsula articular, los ligamentos principales y accesorios, y como el nombre lo indica, son los mecanismos que va a tener esta articulación de limitar los movimientos. Y por último tenemos los medios de deslizamiento, que va a estar constituida por la membrana sinovial y por el líquido sinovial, que es el líquido que va a permitir este desplazamiento óseo sin que haya desgaste, sin que haya molestias, sin que se traben, y principalmente para que sea más fluida. Va a estar interpuesta en el medio de las superficies articulares. Cuando comenzamos a describir estas superficies, tenemos que en la superficie mandibular encontramos un cóndilo mandibular, que es el que queda en el extremo posterior de la rama ascendente de la mandíbula. Va a tener una forma elipsoidea, ligeramente alargada, redondeada, y va a estar situada, como dijimos, en ese extremo de esa rama ascendente. Es una estructura que a veces la maltratamos, tenemos que protegerla, tenemos que cuidarla, principalmente de los malos hábitos y de abusar de los movimientos de apertura. Hay malos hábitos como comerse las uñas, la onicofagia,
o cuando hacemos un bostezo muy grande o cuando abrimos la boca muy grande para un bocado, que pueden poquito a poquito lesionar ese cóndilo. El cóndilo va a tener un punto muy elevado, el más elevado se llama condilium, y va a tener unas medidas aproximadas de diámetro anteroposterior de un promedio de 8 milímetros y un diámetro transversal de 20 a 22 milímetros. En esta imagen podemos ver exactamente la ubicación, la forma, la estructura de ese cóndilo y la presencia que tiene. Cuando hablamos entonces de la superficie temporal, vamos a tener que va a estar conformado por el tubérculo y la fosa articular. El tubérculo articular, que también se llama cóndilo temporal, es una eminencia situada transversalmente por delante de la fosa articular y constituye la raíz transversa del zigoma. Cuando hablamos de la superficie temporal, también tenemos que incluir el tubérculo y en la fosa articular. Esa fosa articular o cavidad glenoidea es cóncava en todos los sentidos y vista desde abajo tiene aspecto cuadrilátero irregular con 20 milímetros en sentido anteroposterior y 22 milímetros en transversal. Esta fosa articular es la que va a permitir ese desplazamiento del cóndilo mandibular por la forma cóncava que tiene. Entonces, cuando hablamos de los medios de unión, vamos a encontrar la cápsula articular, los ligamentos principales y los ligamentos accesorios. La cápsula articular es un manguito fibroso que contornea las superficies articulares. Va a ser, como lo vemos, una estructura conectiva y la cápsula está constituida por haces colágenos que unen directamente la periferia del sistema articulotemporal de la articulación temporal con la periferia de la superficie articular mandibular y forma la envoltura de la articulación. Otra estructura es el disco articular o menisco. Las superficies articulares del ATM no son concordantes, están separadas por un espacio o cavidad ocupada por un disco fibrocartilaginoso. Es decir, lo que esto significa que esas superficies articulares van a tener un espacio libre para permitir el movimiento que va a estar ocupado por un pequeño disco, y ese disco está compuesto de una estructura fibrocartilaginoso que va a permitir ese movimiento sin que haya desgaste y sin que haya dolor principalmente. El disco anula la discordancia de las superficies articulares, como estábamos acabando de decir, y divide la cavidad articular en dos compartimientos completamente separados, compartimientos supradiscal e infradiscal, es decir, uno superior y uno inferior. Los ligamentos principales y los ligamentos accesorios van a cohesionar a la articulación, es decir, que van a limitar los movimientos, restringen el movimiento principalmente de ese cóndilo mandibular, va a resistir las fuerzas que tienden a dislocarlo y encierra los compartimientos articulares con su contenido del fluido sinovial, evita que se desparrame, que se salga de donde debe estar. Vamos a encontrar ese ligamento esfenomandibular y ese ligamento estilomandibular que van a limitar esos movimientos. Incluso este ligamento estilomandibular va a separar las glándulas parótidas con las submaxilares, las glándulas salivales. Se encuentra en esa zona ubicada. Los medios de deslizamiento o desplazamiento, vamos a encontrar la membrana sinovial y el líquido sinovial, y esta membrana sinovial no es más que una delicada lámina que tapiza la superficie interna de las paredes blandas de la articulación. Es lo que va a permitir, conjuntamente con este líquido sinovial,
que es un dializado de plasma sanguíneo con ácido hialurónico, va a permitir este movimiento. Tiene una consistencia y parecido a la clara del huevo. Generalmente el vulgo, el pueblo, cuando hay una persona que tiene un accidente en una rodilla, le dicen se le salió la babita de la rodilla, para que ustedes puedan entender mejor la consistencia que tiene este líquido sinovial. Entre las funciones que tiene va a ser lubricar las superficies articulares, nutrir los tejidos avasculares, es decir, los tejidos que no tienen buena irrigación. Es decir, por ejemplo, los tejidos de la cubierta, las superficies articulares y la zona intermedia del disco. Cuando yo hablo de los movimientos de la articulación temporomandibular, voy a ver que es muy variado. Son múltiples movimientos y pueden tener movimientos de descenso o apertura, puede tener movimiento de ascenso o cierre, puede tener movimientos hacia adelante que se llama protrusión o puede tener movimientos hacia atrás que se llama retrusión, pero también tienen movimientos de lateralidad, es decir, que se puede desplazar hacia un lado u otro, pero también puede hacer movimientos combinados. Estos ejemplos que vemos aquí, en lo que son movimientos de lateralidad, se toma mucho en oclusión, se prueba mucho cuando se van a hacer ajustes oclusales y cuando se van a adaptar prótesis dentales en un diente. Aquí estamos viendo esos movimientos de lateralidad principalmente. Se da un fenómeno en estos movimientos de lateralidad que generalmente tenemos el canino, que es el diente más grande, más largo, más fuerte, más robusto que hay en la boca, y cuando los dos caninos, las dos puntas de canino superior e inferior, del lado contrario se ponen en contacto, entonces va a conseguir lo que se llama una desoclusión de la mandíbula. Vamos a ver cómo los dientes se separan y solamente quedan en contacto esas dos cúspides dentarias. Cuando hablamos de relación céntrica, es la posición condilar que permite una oclusión sin interferencias. Es la máxima intercuspidación. Es cuando todos los dientes están en contacto. Y hasta aquí es el tema.